Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Si no es hoy, ¿cuándo es? Recuérdenlo para lo que viene más adelante en este programa. Si no es hoy, ¿cuándo es? Se llama la canción. Bienvenidos a Real a través de radio-real.com. Gracias a la gente que nos escucha en Guadalajara, Washington, en la Ciudad de México, en Celaya, en Zapopan, bueno, en toda el área metropolitana de Guadalajara, en Torreón, en Lerte, en La Cañada, en otras partes de México, en Tequila, en Tepatitlán, en España, en Celaya, en Falkenstein, en Querétaro, en Tlaquepaque, como ya les dije, en toda el área metropolitana de Guadalajara, en Tijuana, en Valle de Bravo, en Aguascalientes, en Utah, en los Estados Unidos, en Guanajuato, en El Paso, en El Pueblito, en Tlanepantla, en Cihuatlán, en la ciudad Neza, otra vez en la alcaldía Cuauhtémoc, en Zapotlán el Grande, en la Miguel Hidalgo, en Chicago, Illinois, en Brooklyn, allá en Nueva York, en La Haya, en los Países Bajos, en Sacramento, California, en Perote, en Dallas, en fin, la gente, enormidad de gente que nos escucha y que tenemos como comprobar que somos el programa matutino más escuchado de la radio digital y compitiendo de forma muy cercana con la radio tradicional, nomás para que vean en dónde andamos. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, bienvenidos a Real a través de radio-real.com, bienvenidos a través de Claro Música, a través de los dispositivos Alexa, donde dicen Alexa pon Radio Real o le dicen Alexa pon Hola Bonifacio y ahí se lo pueden escuchar ustedes. En fin, ya saben, a través de Instagram, de Twitter, de Facebook, pueden vernos y escucharnos para los que quieran también sintonizar y ver. ¡Se los dije! Y luego dicen que yo miento. No miento. Los conozco tan bien, que ya sabía que iban a salir con su batea de babas. Falso que el diario oficial de la Federación no se puede publicar los domingos. En redes sociales se aseguró que la publicación en domingo de la reforma al Poder Judicial era ilegal, lo cual es falso. El artículo... Yo en ningún momento dije que no se podía publicar. Dije que no se publica y que ellos dicen que efectivamente no se publica sábados y domingos, a menos de que sea algo urgente. Y la reforma al Poder Judicial, como tal, no tendría que ser algo urgente. Tan es así que no han puesto cómo van a ser las leyes secundarias. Ayer sesionó la Suprema Corte de Justicia y dijeron nos dejamos todo igual hasta que nos digan cómo. Pues tienen toda la razón. Pero les digo, les urgen muchas cosas a este gobierno, menos dar certidumbre. Y eso, al final del día, termina por afectarles. Afectarles en lugares en donde ellos no se lo esperan. Ayer en la tarde, a eso de las 3 de la tarde, un poco antes de las 3 de la tarde, se dio a conocer una carta de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en la época de Felipe Calderón. Dio a conocer, convicto hoy en día en una cárcel en Nueva York, acusado y condenado todavía no, pero sí, por lo pronto ya encontrado culpable de narcotráfico por colaboración. Mandó una carta de su puño y letra a diversos periodistas, comenzando por un periodista de Los Angeles Times. La carta, que está fechada el 13 de septiembre de este 2024, dice lo siguiente: Centro de Detención Metropolitano, Brooklyn, Nueva York. En diciembre de 2019 fui detenido por personal de la DEA en el exterior del departamento que rentaba en la ciudad de Irving, Texas. A partir del arresto y durante los primeros días, reiteradamente, me ofrecieron un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para que me inculpara con delitos vinculados al narcotráfico a cambio de estar detenido por poco tiempo, 6 meses, y recibir beneficios económicos. De esta forma, convertirme en testigo, de acuerdo a la inducción del gobierno de México, no para imputar delincuentes narcotraficantes, porque de haber sido así, no era necesaria mi detención. He combatido el crimen en sus escalas más altas en toda mi carrera profesional. La perspectiva era imputar a personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país. Evidentemente no acepté y la reacción fue explosiva. En febrero de 2023 fui a juicio. Como es del conocimiento público, los fiscales no presentaron una sola prueba o evidencia que acreditara los delitos que señalaban esencialmente delitos vinculados al narcotráfico. Continúa
Genaro García Luna. No presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación telefónico, documentos fiscales o financieros, cuentas bancarias o registro alguno de contacto con algún miembro del narcotráfico o su familia, como lo señalaba el gobierno de México. Inclusive del señalamiento del presunto dinero que había recibido del narcotráfico, después de una rigurosa auditoría fiscal y financiera que duró más de un año a todo mi patrimonio a partir del año 2012, cuando empecé mi residencia en los Estados Unidos, el juez responsable de mi causa en la Corte de Brooklyn, Nueva York, resolvió en respuesta a una moción hecha por la defensa la inexistencia de mi patrimonio de un solo dólar vinculado al narcotráfico o a los delitos por los cuales me acusan. Recuerden ustedes que el gobierno de México tiene un juicio en el estado de la Florida para que se le incauten los dineros que tiene García Luna en los Estados Unidos, aduciendo que estos, salidos de una dudosa sociedad que tenía con otros personajes, eran en realidad del narcotráfico. Continúo con la lectura de la carta de García Luna. De igual forma, en México, un tribunal colegiado del Poder Judicial resolvió en octubre de 2023, después del juicio, que no había pruebas que acreditaran ingresos ilegales en mi patrimonio previo al año 2012 y durante más de 20 años que me desempeñé como funcionario público. En suma, tanto en Estados Unidos y México, los respectivos poderes judiciales resolvieron que mi patrimonio de más de 20 años es lícito, que no hay un solo peso, dólar, vinculado al narcotráfico. Continúa el exsecretario de Seguridad Ciudadana, convicto en la ciudad de Nueva York. Lo único que fue utilizado en el juicio para acreditar los delitos que me imputan fue información falsa proporcionada por el gobierno de México y los dichos de testigos con antecedentes criminales reconocidos y declarados por ellos de tortura, decapitación, secuestro, homicidio y narcotráfico que no tienen precedente en la historia de México. Testigos que fueron detenidos, encarcelados sin que escaparan y extraditados en el periodo de tiempo que fui secretario de Seguridad Pública de México y miembro sustantivo del Gabinete de Seguridad Nacional, instancia superior de decisión y estrategia en el combate al narcotráfico. La información falsa aportada por el gobierno de México y los dichos contradictorios de los testigos fueron completamente desacreditados con evidencias, pruebas documentales, fotografías, declaraciones juradas y resoluciones del Poder Judicial en Estados Unidos y México en el marco de los recursos legales que provee el proceso legal. No pudieron los fiscales probar que la evidencia aportada por la defensa fuera falsa o no existiera. No pudieron negar la legitimidad y existencia de las pruebas que acreditaban las falsas declaraciones de los testigos. Y lo más sorprendente es que los fiscales fueron totalmente omisos en verificar o corroborar un solo dato o información aportada por el gobierno de México y los testigos criminales. El único testigo honorable utilizado por la Fiscalía del juicio fue el embajador de Estados Unidos en México, quien ratificó que fui una persona clave del gobierno de México en el combate al narcotráfico y que las reuniones sistemáticas que tenía con las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos. Ahí no había recibido ningún informe que indicara que yo fuera corrupto o que estuviera vinculado con el narcotráfico, señalando que si esto hubiera existido, él tendría que haber sido informado y no fue así, desacreditando las declaraciones de los testigos criminales. Continúa, y esto que estoy leyendo es la carta que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado en los Estados Unidos de colusión con el narcotráfico y encontrado culpable por estos delitos, mandó el día 13 de septiembre y que fue publicada el día de ayer a medios de comunicación. Dice García Luna: es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico. Vuelvo a leer este párrafo que es uno de los más explosivos de la carta.
Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico. Aquí vale la pena hacer un paréntesis. En el juicio de Genaro García Luna, el rey Zambada, si mal no recuerdo, en ningún momento imputó al presidente López Obrador. Sí lo hizo con Gabriel Regino, quien dijo había sido operador de López Obrador y al cual le había dado dinero. Nunca mencionó que hubiera dado dinero al presidente López Obrador en su momento. Estos hechos son comprobados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada, Mayo Zambada, la carta emitida por él donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México, jueces, magistrados, ministros, corte, cuyos principales beneficiarios son los criminales. Hechos ratificados con la suspensión de relaciones oficiales entre México y Estados Unidos, decretada por el actual presidente de México, debido a la postura de Estados Unidos ante estos hechos. Eso es lo que dice el señor García Luna sobre el gobierno actual. Estado detenido en el centro de detención de Brooklyn, Nueva York, por un periodo de 58 meses. Casi 5 años en condiciones infrahumanas. He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Fui segregado casi 1 año a las celdas de castigo sin haber violado alguna norma o falta al reglamento y sin tener un registro de mal comportamiento. En 2 ocasiones me asignaron compañeros de celda que me grabaron más de 2,000 horas tratando de involucrarme con el narcotráfico o algún delito. En la primera ocasión el juez ordenó una audiencia para analizar las grabaciones de los testigos y ordenó le entregaran los audios, lo que el fiscal hizo con una transcripción. Después de que la corte corroboró y verificó las pruebas, dice García Luna, la audiencia y los audios entregados por el fiscal, el juez resolvió que no correspondían las supuestas pruebas y que los audios no tenían lo que indicaba el fiscal, desechando estas pruebas y testimonios. En la segunda ocasión, el fiscal repitió el mismo procedimiento, solo que en esta ocasión no se ordenó ninguna audiencia para analizar las pruebas y testimonios de los testigos y no se solicitaron los audios. En consecuencia, no se corroboraron y verificaron las supuestas pruebas, testimonios ni audios. Con estas condiciones se resolvió negar la moción hecha por la defensa para un nuevo juicio. Con estas circunstancias, sin ninguna prueba en mi contra, con información falsa, aportada por el gobierno de México y los testigos criminales, y con la absoluta omisión de los fiscales, en no corroborar la existencia y veracidad de un solo dato de información aportada por ellos, aun con la evidencia presentada por la defensa que acredita que es falsa, se llevará a cabo la sentencia. La sentencia está sujeta a revisión de un tribunal colegiado de la Corte de los Estados Unidos a través del uso de recurso jurídico de la apelación, instancia responsable de preservar el debido derecho y la legalidad del juicio. Donde esté, el bien superior es la patria, los mexicanos y la verdad. Soy una persona que respeta la ley. Seguiré con la conducción de mis abogados, ajustando con todos los recursos legales que prevé la ley hasta lograr mi libertad. Mi honor está intacto. Yo no he cometido ningún delito. Genaro García Luna. Postdata. Todos los respaldos y existencia de información referida en el texto está en los registros oficiales de la Corte de Brooklyn de Nueva York. Son públicos. Eso es lo que dice García Luna. Que el 9 de octubre tendrá una sentencia por parte de la Corte de Nueva York. ¿Cierto? La tendrá. Es muy complicado que la Corte neoyorquina dé para atrás en esta ocasión. El juez había pedido una revisión de los fiscales y de los testigos y luego se echó para atrás en ello. García Luna dice que existen evidencias de que López Obrador y o sus cercanos tuvieron nexos con el narcotráfico y que estas evidencias tendrían que estar en la corte. Periodistas que han seguido esto y que tienen un documento o tienen los documentos públicos dicen que no es así, que lo que se encuentran son las evidencias
que García Luna insiste, dan como hecho que él sea inocente. El presidente López Obrador habló de ello esta mañana en su conferencia matutina. Escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo. Por eso es muy importante, y esto es un mensaje, una enseñanza mayor para los jóvenes. Es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie. Sí se va a trabajar en beneficio del pueblo. Si uno es dirigente y quiere transformar una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios, hay que tener autoridad moral, hay que ser honesto, porque si no, no puede uno, lo destruyen. A mí en mi carrera de décadas como dirigente he padecido de muchísimas acusaciones y no han podido. En eso tiene razón López Obrador. Uno de los cuestionamientos que se hace a García Luna es si se tienen las pruebas, ¿por qué no se han presentado? Si las negociaciones de López Obrador y sus allegados con el narcotráfico fueron en el 2006 y en el 2012, como alegan las publicaciones del New York Times y de ProPublica y también de Anabel Hernández, ¿por qué no se presentaron esas pruebas en 2008, 2009, 2010, 2011, 2015? Y con eso se desarticula la historia de que López Obrador es una persona honorable, es una persona decente. Hay una parte ahí en donde si se tienen las pruebas, ¿por qué no han salido? Déjenme hacer una pequeña hipótesis, porque muy probablemente esas pruebas han comenzado a dripear en tiempos modernos por los mismos líderes del narcotráfico que han visto que han sido traicionados en su palabra o en su pacto con López Obrador. O más importante, si en una de esas mismas pruebas no solo son de López Obrador, sino de otros políticos del PAN y del PRI. En un país en donde pareciera que la Pax Narca y los acuerdos con el narcotráfico no solo tienen que ver con el gobierno actual, sino con los anteriores, y que tendría que ver también con distintos cárteles de la droga que en su momento tuvieron un acuerdo para no pelearse entre ellos y luego terminaron rompiendo esos acuerdos, convirtiendo el país en un cementerio, no sorprendería a nadie que las negociaciones entre políticos antiguos y actuales con el narcotráfico fueran cosa de todos los días. Y no lo digo solo yo. El presidente López Obrador hace 3 semanas dijo que García Luna debería de hablar y dar a conocer los pactos de complicidad que tuvieran los gobiernos anteriores con el narcotráfico. Así que lo que sucedió el día de ayer con la publicación de dicha carta no sería de sorprender. No solo por la sospecha que pudiera haber de que políticos actuales, más allá del presidente, tuvieran algún tipo de contubernio con el narcotráfico, sino que esto podría existir con políticos del pasado. Hemos visto nada más en las semanas anteriores, no vayamos más allá, solo en la semana pasada, cómo en juicios en Nueva York salieron nombres de connotados políticos jaliscienses que, según esos testigos, habrían tenido esos contubernios con el crimen organizado. Entonces, tal vez lo que trataron de hacer durante mucho tiempo es evitar que estas pruebas
terminaran salpicando a todos en un pacto en donde los únicos que no serían beneficiados serían los ciudadanos. El día de ayer, en un adelanto, y hoy en la mañana en su publicación de El Universal, Carlos Loret de Mola insiste en que en este acuerdo que le pidieron al señor García Luna, los nombres que tenía que salpicar eran a políticos muy connotados: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, empresarios como Carlos Slim y Ricardo Salinas, y algunos cuantos más. Una operación muy parecida a lo que sucedió con Emilio Lozoya y el caso de Brecht Agronitrogenados, Pemex, recuerdan ustedes, en donde llegó y salpicó a todo el mundo, desde Luis Videgaray hasta Lourdes Mendoza. Y al día de hoy, que estamos a 18 de septiembre del 2024, no ha podido comprobar ninguno de sus dichos, pero mancha que de algo sirve. Por eso mismo hay que entender la acción que se hizo el día de ayer por parte de los propagandistas, que trataron de desviar toda la cargada que iba hacia Ernesto Zedillo, del cual hablaremos en un momento, para tratar de hablar de Genaro García Luna y descalificar la carta. Hay que volverlo a decir. Es el dicho de un convicto, acusado y encontrado culpable de narcotráfico, pero bajo las circunstancias que él está mencionando en la carta. Testigos protegidos, en donde no pudo presentar un montón de pruebas, en donde uno tendría que ver si esta misma receta no se la harán a Ismael El Mayo Zambada y a aquellos que Ismael El Mayo Zambada, Ovidio y Joaquín Guzmán López señalen como parte de un entramado en donde el narcotráfico tenía una colusión fortísima con el poder político mexicano. Hablando de ello, López Obrador dijo, pues el primero que tendría que defender a García Luna sería Felipe Calderón. Los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan solo a García Luna. El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón. Sí, como dice él, es inocente. ¿Por qué no Calderón lo defiende? Luego los que lo premiaron, la Embajada de Estados Unidos en México, la DEA, desde luego el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Y van a perder su tiempo, porque llevamos ya muchos años enfrentando a mafias. Tiene razón. Y yo podría decir que el presidente ha cuidado mucho ese aspecto. Yo no sé si lo hayan cuidado sus allegados, sus familiares. Y yo creo que esa es parte del enojo que tiene el presidente. Sigue hablando de ello, tratando, por supuesto, López Obrador de jugar un poco dentro de la mañanera como hizo desde muy temprana hora. No ha hablado. No ha hablado. Presidente, además del caso Ayotzinapa, ¿qué otros pendientes deja usted al terminar su sexenio? Gracias. Pues ya te dije, ¿no?, que nosotros hemos avanzado mucho, pero fue muchísimo el atraso. O sea, bueno, el rezago. Lo veremos más adelante, en donde eso ya se convirtió en propaganda, como lo sabe hacer de una forma muy adecuada el presidente. Ahora, como les decía, con el caso García Luna, claro que comenzó la maquinaria de propaganda a cambiar sus municiones, porque era lo relevante.
De hecho, la primera que cambió las municiones de manera oficial, además de todos los propagandistas, fue Claudia Sheinbaum, que el día de ayer tuvo una reunión con el nuevo secretario de Defensa, el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana y los nuevos titulares de Marina y de Gobernación. Saliendo de su casa de transición, la presidenta electa habló sobre el caso García Luna. Y ahora, si ya hubo conferencia de prensa hoy, ¿por qué tanta insistencia? ¿Tuvo reunión con su próximo secretario de Seguridad? Sí, tuve reunión para la estrategia de seguridad con el próximo secretario de Seguridad de la Sedena y de la Marina, y pues ya lo presentaremos en su momento, pero estamos trabajando muy bien. Presidente, ¿algún comentario sobre la carta que se difundió de García Luna esta tarde donde acusa al presidente de...? Pues es falso, es un tema político. El presidente nunca ha estado involucrado en nada que tenga que ver con relación con algún delincuente. Entonces es absolutamente falso. Él dice que hay videos, que hay... Es falso, es absolutamente falso. Conozco al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo conoce el pueblo de México. Si él no tuviera autoridad moral, la autoridad moral que tiene, no podría haber hecho la transformación que hizo. Entonces, ¿qué motivación podría tener García Luna para involucrarlo a estas alturas en eso? No, pues es un tema político, ya se va el presidente. García Luna pues, quiere, supongo, mancharlo, pero no va a poder. Gracias a todos. Bueno, a eso es lo que dice Claudia Sheinbaum, que García Luna no podrá manchar al presidente López Obrador. Eso está por verse. ¿Por qué? Porque, y el presidente lo sabe muy bien, no nos hagamos tontos. Al final del día, al final de toda la discusión, dicen que tizna, que algo queda. Y hoy hay un sector de la población muy amplio, así como existe un amplísimo sector de la población que cree a pie juntillas lo que dice el presidente, tanto por su magnetismo como por la enorme maquinaria de propaganda que tiene a su alrededor, muy aceitada, muy lubricada, tanto por los beneficios que ellos ven en cuanto a audiencia, como también por otro tipo de beneficios que no son lógicos, sino metálicos, que ayudan a esto. Pero así como existe ese sector de la población que crea a pie juntillas lo que dice el obradorato, no solo el presidente, sino la gente que está a su alrededor, incluida la presidenta electa, hay otros que ven la carta de García Luna y no dudan, pese a los antecedentes que tenga el exsecretario de Seguridad Pública, no dudan que hay una parte de verdad. Hay una parte de la población que la leyó al día de ayer, que se enteró por los medios de comunicación y dijo: hay algo aquí que me cuadra. Las idas a Badiraguato, la manera en la que trata con pompa y circunstancia a la familia Guzmán, la manera en la cual, y ya entraremos al tema de Sinaloa, no se meten en contra de estos pleitos que hay entre las distintas células del cártel de Sinaloa hoy escindidas. Pareciera, para un sector de la población, que eso explicaría la veracidad o supuesta veracidad de lo que en una carta publicó García Luna. López Obrador dice que la salida de la carta de García Luna y la reaparición de Ernesto Zedillo tienen que ver con que son de la misma mafia del poder. Entonces, no, sí está él en contra de la reforma al Poder Judicial, García Luna, como Zedillo. Es que es, al final de cuentas, la misma asociación delictuosa. Unos metidos en el crimen organizado y otros en la delincuencia de cuello blanco. Y también eso debe de analizarse, porque antes toda la culpa, incluso se consideraba ratero solo al que se robaba una bolsa en el mercado, siempre lo digo, y a los que saqueaban al país se les llamaba hombres de negocio.
No se les llamaba hombres de negocio, se les llamaba políticos y algunos de ellos muy metidos y purificados en Morena. ¿Qué nos hacemos tontos? Ahí está Bartlett y su cantidad brutal de casas, solo para mencionar algunos, pero trata, por supuesto, con esto de manchar a Ernesto Zedillo. Ha habido una operación muy intensa las últimas horas para tratar de descalificar los dichos del expresidente de México. Curioso, sí, que Ernesto Zedillo, un hombre que llegó en una circunstancia muy desafortunada al poder, secretario de Programación y Presupuesto con Carlos Salinas de Gortari, después se lo pasaron a la Secretaría de Educación, en donde hizo una muy mala edición de libros de texto, en donde rebanó, cercenó a personajes históricos como José Ortiz de Domínguez o los Niños Héroes. Tras de eso, y dentro del juego de poder que había en el PRI, que repitió López Obrador con sus corcholatas, pero que era tradicional en el Partido Revolucionario Institucional, lo pusieron como uno de los tapados, lo cual era falso. Los únicos dos tapados eran, por supuesto, Luis Donaldo Colosio y Manuel Camacho Solís. Al ungimiento de Colosio como candidato, Zedillo se convirtió en su coordinador de campaña. En últimas épocas ya estaba un poco lejano de lo que estaba sucediendo en la campaña y con Colosio, y tenía roces con medios de comunicación, fundamentalmente con Televisa y con Alejandro Burillo Azcárraga. A la muerte de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994, y a partir de algo que se denominó como un teledestape, porque Zedillo fue muy bien calificado en una entrevista banquetera que le hicieron apenas horas después de su destape por Colosio. Fue nombrado como candidato del PRI a la presidencia con una experiencia nula en campo, con mucho miedo y con muy poco ángel y poco carisma. Zedillo logró ganar la elección de 1994 con un montón de subidas y bajadas. Diego Fernández de Ceballos le ganó a él y a Cuauhtémoc Cárdenas con su famoso sidral por cerveza. Y Diego Fernández de Ceballos en un ataque constante a Cuauhtémoc Cárdenas. Luego desapareció Diego Fernández de Ceballos, pero debido a el sentimiento de impotencia que había en ese 94 por el asesinato de Colosio, por los secuestros que había en ese entonces de los dueños de MBS y de Gigante, por la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por la renuncia de 48 horas de Jorge Carpizo a la Secretaría de Gobernación, por todo eso, el PRI arrasó. Se llevó todo en ese 94. Diego Fernández quedó en un segundo lugar y Cuauhtémoc Cárdenas en un tercer sitio. Y sí, efectivamente, lo que terminó por suceder es que Zedillo se llevó el Senado y la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa, además de todas las gubernaturas que estaban en su momento en juego. Todo eso se perdió cuando entre noviembre y diciembre del 94 hubo un desaguisado entre los equipos saliente y entrante del gobierno de Salinas y Zedillo, que terminó por crear el famoso error de diciembre, que no fue otra cosa que Jaime Serrapuche anunciando que iba a haber una corrección en el tipo de cambio. Hasta 1994 la evaluación del dólar era controlada no por el Banco de México, sino por la Secretaría de Hacienda. Serrapuche fue y le dijo esto a varios inversionistas. Los inversionistas terminaron por sacar el dinero y convertirlo en dólares. El dólar pasó de 3 a 5 en menos de una semana. A esto hay que agregarle que había un instrumento de financiamiento del gobierno mexicano llamado tesobonos, en donde muchos inversionistas internacionales los compraban por la estabilidad que había en ese momento en la economía mexicana y en el peso. Solo que los tesobonos tenían como plazo para pagarse no 30, no 60, sino 7 días. Es decir, que si había una corrida de inversionistas que querían sus tesobonos, la economía mexicana quebraba. Y eso pasó. México quebró, comenzó el famoso efecto tequila. El gobierno de los Estados Unidos, es decir, Bill Clinton, decidió que iba a ayudar al gobierno mexicano. El Congreso norteamericano dijo que no. Bill Clinton tuvo que sacar algo parecido a lo que es la partida secreta o personal del gobierno de México, o que existía en ese entonces, y con eso financió a México a cambio de las facturas de Pemex
Es decir, si México no pagaba, ellos se cobraban a lo chino. La economía mexicana que bajó como un 20%. Y de ahí, del 95, tuvo que crecer la economía mexicana con medidas draconianas hacia el ciudadano, como el aumento al IVA que había bajado Carlos Salinas de Gortari y que volvió a subir Ernesto Zedillo para tratar con eso, con un impuesto indirecto que se cobrara a todos los mexicanos, de sacar adelante con recortes y quiebras y por supuesto el famoso Fobaproa, en donde algunos pillos metieron y se hicieron pingües negocios, pero también se salvaron las cuentas de millones de cuentavientes que tenían su dinero en una banca que de otra manera hubiera quebrado. Los dueños de los bancos perdieron sus instituciones y estos fueron comprados en su momento a los que tenían dinero en ese entonces para poder adquirirlos, que no era otro más que la banca internacional. Al final, la economía de México, en la época de Zedillo, subió al 7%, comenzaron a perderse una serie de gobernaturas, entre ellos la de Jalisco, donde llegó Alberto Cárdenas, y el occidente tendría por primera vez a un gobernador de oposición. Y se dieron las condiciones, entre otras, no por el PRI antiguo, que reaciamente quería quedarse con el poder, y hay que recordar nada más 1997, cómo trataron de dar un golpe de estado técnico al no querer que se instalara en ese entonces la Gran Comisión y que se convirtiera en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y que se llevara a cabo la ceremonia de instalación de las cámaras, es decir, del Congreso de la Unión. Había priistas que no lo querían, entre ellos el que entonces era priista Ricardo Monreal. Y aún así, en el 2000, Zedillo perdió el poder, Francisco Labastida perdió en contra de Vicente Fox Quesada y la economía mexicana iba creciendo al 7%. Hoy la economía mexicana crece a menos del 2.5%. Zedillo, después de esto, no quiso dar nunca declaraciones políticas, un hombre muy polémico, inclusive con los dichos y hechos de sus hijos. Hay que recordar nada más aquel diciembre de 1997, en donde los escoltas de Ernesto Zedillo Chico se confrontaron con el equipo de seguridad de U2 en el Pop Mart Tour, en el Foro Sol de la Ciudad de México, terminando uno de los agentes de seguridad de U2 gravemente herido. Hasta la fecha, ese hombre no puede seguir su vida de manera adecuada. El grupo se fue a dar algún tipo de entendimiento con Zedillo. Zedillo no bajó su perspectiva, en donde sus hijos tenían que tener toda la seguridad posible, y por eso el grupo no regresó a México en casi una década. Solo para que vayamos entendiendo que los claroscuros que tuvo el último presidente del Priato desde 1929 hasta el año 2000, luego regresaría en una nueva etapa Peña Nieto para la desgracia que fue su sexenio. Pero Zedillo regresó en el 2024, casi 25 años después, a hablar de política. Tema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Si se estudia la reforma, claramente es un mecanismo para decirle a la gente, ustedes van a elegir los jueces, entonces eso es democrático. No, eso no es democrático. La Constitución y el funcionamiento de cualquier democracia dice que el Ejecutivo y el Legislativo deben cumplir sus funciones. Y una de esas funciones es asegurarse que se proveen los medios y las reglas para que exista un poder judicial independiente. Y una vez que ese poder judicial independiente existe, se le deja actuar. No se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza. Y como efectivamente el poder judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia, ahora se trata no solamente de hacer una venganza, que es realmente terrible, es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Sí. Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial, que se ha convertido este partido, que puede además manejar el poder judicial, se llama en términos simples tiranía.
Y si usted tiene tiranía, entonces no tiene democracia. Por eso afirmo. Pues ahí Ernesto Zedillo, que como se dan cuenta ustedes, pues causó mucho malestar. Le han criticado a Zedillo que en el 95 dio un golpe de estado técnico porque deshizo la Suprema Corte de Justicia y nos quedamos sin Suprema Corte durante 11 días en México, lo cual tendría efectivamente que ser puntualizado, pero también el hecho de que a partir de esa reforma al sistema judicial mexicano comenzó a haber una carrera judicial, comenzó la posibilidad que los distintos trabajadores del Poder Judicial se convirtieran en jueces y magistrados o llegaran a ser ministros de la Suprema Corte, como es el caso de Norma Piña, cosa que cambiará para siempre con la reforma judicial aprobada y publicada el domingo pasado por el presidente López Obrador. Solo entendamos que mientras que Zedillo hizo esto para cambiarlo, para profesionalizarlo, López Obrador lo hizo de otra forma para convertirlo en lo que era la Corte y los jueces antes de 1995. Y de hecho un poco peor, a partir de la elección popular. El presidente López Obrador, por supuesto, esta mañana volvió a atacar al expresidente Zedillo. Con personajes como Zedillo, que no había salido, no había hablado, se iba con Vargas Llosa, con los pseudointelectuales del conservadurismo a participar en conferencias internacionales, ¿no? Pero no hablaba de México, y ahora sí vino y se desató, y así está desatada toda la maleantada. Como dicen en mi tierra, por algo será. Esto significa que vamos muy bien en el proceso de cambio, en el proceso de transformación, y que debemos de continuar de esta manera, porque está bien la economía, porque hay bienestar, porque se ha avanzado en garantizar la paz, la tranquilidad. Bueno, eso de garantizar la paz y la tranquilidad lo vamos a hablar en un rato más, porque pues yo no veo de dónde, para serles muy honesto, solo por ver la manera en la cual se encuentra Sinaloa. Ya no hablemos de los demás lugares. Sinaloa es tremendo. Claro que han salido otros agoreros cercanos al régimen a cuestionar a Ernesto Zedillo. La primera de ellas, no podía faltar, es la doctora Sheinbaum, que ayer en su conferencia de prensa criticó a Zedillo. Es un representante del viejo régimen. Es un representante del régimen de corrupción y privilegios. Y como tal, opina. Y qué bueno que opine, nadie. Para eso somos un país democrático. No coincido. Fíjense el argumento. Dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la república. Y se van a elegir los jueces por voto popular. O sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el Poder Judicial, representa autoritarismo. ¿No les parece una contradicción? No, señora. Hay cosas en donde no tendrían que pasar por voto popular, que tienen que ver con el conocimiento técnico, con el talento, la creatividad o con la experiencia. No porque se ponga a un médico o un maestro por voto popular quiere decir que sea la mejor decisión de todos. Esa es la trampa discursiva que están haciendo una y otra vez. Es que ahora sí los van a poner por voto popular. Eso no quiere decir que sea lo mejor, al contrario. Lo hemos visto una y otra vez con los políticos que llegan y que salen. Había un procedimiento por el cual había una carrera en donde se iba desarrollando experiencia, y a partir de la experiencia, el talento y las habilidades, tendríamos un mejor sistema de justicia que una y otra vez ha sido obstaculizado
por malas fiscalías y ministerios públicos corruptos, los cuales hoy en día no están todavía en reforma. Entonces, esta historia de que vivimos en democracia y la gente puede decir lo que sea, nada más un matiz. Esta historia de que yo puedo decir lo que sea, hoy en la mañana me la aplicaron. Me sacaron mi nombre y mi cara en una mañanera. Lo utilizaron durante todo el fin de semana para tratar de amedrentarme a través de redes sociales. Solo se los vuelvo a repetir. Tengo la piel muy gruesa para eso. Been in this rodeo a long time ago. A mí no me lo hacen, pero a cuántos más sí. Intentando desde el poder tratar de frenar la crítica, creyendo que uno no se da cuenta que todo es un manejo de bots, granjas y personal a sueldo del gobierno para tratar de acallar críticos. Así que esta historia de cada quien puede opinar lo que sea es de una enorme deshonestidad por parte del obradorato. Gerardo Fernández Noroña también habló al respecto. 17 de septiembre del 2024, este fin de semana histórico, 15 de septiembre, el último grito del compañero presidente López Obrador, la plaza llena, el pueblo volcado, agridulce, contentos por todo lo que se ha hecho, tristes porque se va el compañero presidente, se firmó el decreto para la reforma al Poder Judicial. Vamos a ser el primer país del mundo que elija por el voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras, y aparece el fin de semana, el 16 de septiembre, Ernesto Zedillo Ponce de León, recordado como presidente de la República 94-2000 por cualquier cantidad de calamidades. Ese hombre, en diciembre, 5 de diciembre del 94, de un plumazo en un mes, quitó a 26 ministros de la Corte, reduciendo la Corte a 11 ministros, sin foros de discusión, sin parlamentos abiertos, las dos cámaras en un mes. Él entró el 1 de diciembre, en enero ya estaba la reforma aprobada, ya habían mandado 26 ministros a retiro, inclusive se quedó por lo menos una semana sin Suprema Corte de Justicia de la Nación, el país, y ese hombre viene a hablarnos de destrucción de la democracia. Ganamos de manera impresionante el 2 de junio. Bueno, ganamos siempre, ganamos el 2 de junio. Sí, ganaron. No tienen otra justificación que no sea, es que el pueblo nos respalde. No hay una justificación que sea, es que, a ver, estos son los objetivos de la reforma. En los próximos 2 años tendrá que haber este tipo de mejoras en el sistema de justicia, estas velocidades dentro de los juicios, esta manera en la cual nada de eso existe. Nada. Y sí, ya se los había dicho, Zedillo claro que deshizo la Suprema Corte de Justicia, solo que para mejorarla lo hizo con los peores métodos, que eran los métodos del partido oficial, del partidazo. Partidazo que luego perdió en el 2000. Y que entonces empezaron a crear condiciones para evitar que un partidazo llegara a controlar todo el poder y que llegara un presidente y decidiera qué hacer con no solo los ministros de la Suprema Corte, sino con todo. Y hoy vamos para allá, escudados en la democracia. Solo para que lo vayamos entendiendo. Porque pareciera que no lo comprendemos. Noroña fue cuestionado el día de ayer sobre Miguel Ángel Yunes Márquez, el senador por Veracruz del Partido Acción Nacional, que fue expulsado de Acción Nacional. Pues es obvio lo que iba a decir, ¿verdad? ¿El senador Yunes ya va a pertenecer a la bancada de Morena? Bueno, él está participando en las reuniones, él está litigando la expulsión en Acción Nacional y no ha tomado ninguna decisión sobre participar en alguna de las de Moreno, del PT o del Verde o del General de Monelso. No ha tomado ninguna decisión y creo que es temprano todavía para... ¿Pero podría quedar como senador independiente o Morena abriría las puertas? Podría quedar integrado a nuestra fracción, o sea, porque además pues sí hay que darle cobijo, digamos, que lo echemos a... Cobijo.
Lástima que esto no suceda el cobijo para la gente de Sinaloa. Hoy, de nueva cuenta, Sinaloa está en llamas porque pues se siguen confrontando. A través de un mensaje en redes sociales dicen: plebes, aviso, si tienen la manera de salirse de los ejidos Las Piedritas, La Flor, Sánchez Celis, La Rosera, Mezquitillos, háganse por favor, vamos a rematar a todos los tiraderos y oficinas de los chapitos. No queremos que llevarnos a gente inocente, por favor hagan caso, por favor gente, compartan con toda la gente para que sepan y estén informados. Atentamente MZ, es decir, el Mayo Zambada. Así que ya saben, plebes, a las 11 empezará todo. La noche estará cabrón, plebes. Y lo estuvo. Claro que lo estuvo. Aquí un reporte de uno de los reporteros que está en la zona. Culiacán amaneció muy recio. En la colonia Miguel Hidalgo dejan abandonados 2 camionetas. Esto tras un reporte de enfrentamiento. Esta info no ha sido confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Horas más tarde, en la Costerita hallan primero el cuerpo sin vida de una mujer cuyo rostro estaba encintado. En esa misma zona, 4 cuerpos sin vida de jóvenes entre 20 y 25 años son encontrados, 2 de ellos decapitados. Hoy hay clases. La seguridad dicen que existe y que la situación está controlada. ¡Controlada! Sí, la situación controlada. Claro que no está controlada. Claro que están las cosas tremendas. Aunque dice el señor Rocha Moya, gobernador de papel de Sinaloa, que van a hacer un tipo de operativo para evitar que haya violencia en las escuelas. Estamos tratando de conquistar nuestras calles, nuestras escuelas, nuestras empresas, porque allí pues trabajan miles y miles de trabajadores en las empresas y además los empresarios que arriesgan, que invierten. Queremos conquistar la tranquilidad y esa tranquilidad hay que conquistarla también con la voluntad y fuerza ciudadana. Seguimos luchando contra los grupos que están violentando la seguridad en Sinaloa, particularmente esta área centro. Seguimos en ello. No hemos concluido, no hemos logrado abatir por completo los temas de inseguridad. Que lo oigan todos. Pues sí, pero no los han logrado abatir y todavía se dan el lujo. O sea, nomás para que se den una pequeña idea. Salió la secretaria de Educación, Catalina Esparza, allá en Sinaloa. ¿A qué? A decir en pocas palabras que todo estaba perfecto, que no había problema, que pues, todo estaba muy tranquilo. Pues creo que no vio los autos quemados que había ayer en Culiacán. Ahí nada más para que nos entendamos cómo está la situación. Otro que no lo entiende, sinceramente, es el presidente López Obrador. Hoy, de plano, volvió a mencionar que la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Es decir, no hay tanta violencia en Culiacán, en el Lota, no existen estos muertos. No, nada de eso existe. Todo es culpa de los medios. De Sinaloa, lo dije ayer, está envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos, de alarma para inducir miedo a la población. Todo esto promovido por nuestros adversarios, así de sencillo. Ustedes ven los periódicos vendidos o alquilados a
el conservadurismo y las redes sociales, y tienen el tema de Sinaloa, porque pues es como el tema de Zedillo, como el tema de García Luna, que seguramente vamos a hablar de eso, y del narcopresidente AMLO. Son sus temas. La verdad, es una campaña que intenta desprestigiar al gobierno que represento, a mi persona, y no han podido, ni podrán, porque el pueblo de México es mucha pieza y nuestros adversarios, con todo respeto, no tienen autoridad moral, porque son muy hipócritas, son muy corruptos y son fachos, es decir, muy autoritarios. O sea, los hechos violentos en Sinaloa entonces son controlados, o sea, se han magnificado de acuerdo a su perspectiva. Los medios de información que no son, en sentido estricto, de información, son de manipulación. Entonces, tienen un efecto, porque atemorizan a la población. Yo aprovecho de nuevo para decirle a los ciudadanos de Sinaloa que estamos dándole seguimiento al problema, que estamos actuando de manera profesional, responsable, que hay elementos de las Fuerzas Armadas en Sinaloa que tienen como misión, primero, y es lo más importante, proteger a la población civil, a todos los ciudadanos. Y segundo, evitar que se enfrenten los grupos que están en pugna. Y eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, nuestros adversarios utilizan esto para atemorizar, y yo espero que poco a poco se vaya normalizando la situación en Sinaloa. Miren ustedes, de que se está normalizando la situación, sí, se está normalizando, pero me refiero a que la gente tiene que salir a ver dónde consigue comida, que no hay, porque como están bloqueados los accesos para que no lleguen refuerzos del Mayo Zambada contra los chapitos, no dejan entrar nada, y los que entran en algún momento pueden terminar con sus autos incendiados. Entonces hay problemas para conseguir comida. Pero la gente tiene que seguir. ¿Cómo le haces si efectivamente te está diciendo el gobierno ve a clases? O si te dicen tienes que regresar a tu trabajo, no hay cómo te pague. El presidente López Obrador a veces, dentro de su discurso triunfalista, no se da cuenta que afecta y hiere a miles de personas. Ahí están los sinaloenses, los culiacanenses, los culichis, que le están pasando muy mal, pero al presidente no le importa. Porque en realidad, cada caso en donde hay una afectación a civiles, la izquierda lo que ha hecho en México es sacarle provecho, tajo, y luego convertirlos en parte de los pasivos. No podemos hacer nada, o sacarlos de vez en cuando. Se cumplirán 10 años de los desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 estudiantes que subieron en un camión, los bajaron, los metieron en camiones de redilas y desaparecieron. A 10 años, Evelyn Salgado Macedonio, la hija de Félix Salgado Macedonio, gobernadora de Guerrero, ha comenzado una campaña en redes sociales y en espectaculares, ofreciendo recompensa, sí, escucharon bien, dinero, a cambio de que alguien les diga en dónde están. Buen día a todas y a todos. Hoy comparto este mensaje de sincero apoyo y solidaridad con las familias guerrerenses, refrendando el compromiso del gobierno que represento
con nuestro pueblo y en particular con las madres, padres y familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Hace unos días dialogué nuevamente con ellos en un encuentro respetuoso y abierto para reiterarles, como siempre, el respaldo absoluto y colaboración del gobierno del estado de Guerrero en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala hace casi 10 años. Les ratifiqué de manera transparente que cuentan con todo el apoyo estatal, que no están solas y que no están solos, y que toda la atención y acompañamiento de nuestro gobierno siempre está a su entera disposición. En este contexto, les informo que hemos acordado el lanzamiento de una campaña masiva de difusión que va a abarcar medios de comunicación como radio, televisión, periódicos, redes sociales y espectaculares. La finalidad de esta campaña es extender y reforzar la búsqueda de los normalistas y al mismo tiempo seguir pidiendo la colaboración de la ciudadanía para poder dar con su paradero. Creemos firmemente que todos los esfuerzos son importantes, por lo que vamos a seguir trabajando sin descanso en la localización de nuestros jóvenes. Cada ficha de búsqueda es una esperanza y la posibilidad de sumar voces y voluntades para encontrarlos. Confiamos en que esto podrá arrojar nuevas pistas. Además, quiero remarcar que el gobierno del estado de Guerrero seguirá brindando atención integral a las familias, no solo en términos de justicia, sino también para su bienestar. En este gobierno, las causas justas y humanistas, como la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, siempre tendrán eco. Como madre, entiendo lo que significa luchar por nuestros hijos. Por su bien. No hay otra forma de mencionarlo. Estoy viendo si hay algo bueno. No, iba a ponerles de Luis Alcalde, que dice que va por Morena, y la prima de López Obrador, que ahora va a ser la delegada en Chiapas, para esos que dicen que no les gusta el nepotismo, o que pues también Claudia Sheinbaum dice que Sinaloa es un lugar bien bonito. ¿Qué se está haciendo ahora? Protegiendo a la población. Y evidentemente, pues, con las tareas de investigación y todo lo que hace el Estado mexicano, pues, y el gobierno. El asunto es si entras en una confrontación violenta con estos grupos. O sea, ¿qué provocaríamos o qué se provocaría si se entra en una confrontación violenta? Probablemente más violencia. Entonces, por eso es una estrategia distinta. Quizá no es exactamente esperar a que los grupos dejen de enfrentarse solamente, sino lo que se está haciendo ahora, que es proteger a la población. Entonces, en momentos así, lo que se hacía antes, pues era llegar con todo el poder de fuego a seguir violentando. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre en estas circunstancias. Creo que el gran problema es que creen que uno es tonto. Y entonces creen que la gente no entiende que tendría que haber algo llamado inteligencia. La desmontaron. Y que a partir de esa inteligencia se supiera por dónde se van moviendo los grupos criminales y poder neutralizarlos antes de que lleguen a la confrontación. Aquí hasta se los ponen por adelantado. Y ellos no se dan cuenta. O no quieren darse cuenta. Porque en realidad podrían. Pero por eso a veces hay cartas que pueden ser verosímiles. Conversaciones. Gracias a la gente que nos escuchó esta mañana y nos vio a través de Facebook. Mañana a las 8:30 de la mañana. Ahí para la gente que nos sigue en Facebook y también a la gente que nos sigue a través de Twitter. Muchas gracias. Mañana a las 8:30 de la mañana nos vemos de nueva cuenta aquí en Real. Ahora voy a ir, si me lo permiten, está sacando nuevo material María Centeno con ella, ¿no? Y que nos diga, ¿no? Yo creo que para todos nos da un gran gusto el poder platicar con María. ¿Cómo estás, María? Hola. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien.
afortunadamente muy bien, pero yo creo que estás mejor tú con lo que sacaste hace apenas unos días. Sí, estoy muy contenta de verte y sí, estoy feliz porque después de mucho tiempo de pensar en sacar un disco yo sola, por fin me animé y ya salió y es libre mi primer disco en solitario, Tarde para despedirnos. Yo te preguntaría, María, ¿por qué te tardaste tanto? Si tienes tanto talento y tienes tal, tal inspiración que es desbordada. O sea, hay una parte en donde uno dice, bueno, a veces tiene que ver con los miedos internos, pero a veces también tiene que ser la industria, ¿no? Que uno de pronto dice, no, como que no se dan las cosas para que uno pueda, desarrollar una idea completa como puede ser un disco. Pues creo que en mi caso me daba mucho miedo, como miedos interiores míos pues sí, de animarme a hacer un disco yo sola, ¿no? Sentía que necesitaba tal vez como un soporte externo, como alguien más, pero al final empecé a trabajarlo y me di cuenta que siempre he querido pues tener mi proyecto, ¿no? Y poder hacer la música que a mí me gusta, este pop oscuro y no tener que como negociar con nadie y realmente hacer música que me represente y que me encante y a la que pueda defender al 100%. Entonces, por fin me animé. Mucha terapia después, por fin me animé y también para mí este disco simboliza justo estos como ánimos nuevos de animarme a abrazar con fuerza mi camino, mi propio camino. A ver, cuando hablas de tu propio camino, pienso que te he conocido en distintas etapas y con distintos compañeros de viaje y que a veces, pues también uno tiene cierta ansiedad, no quiero decir miedo, pero otro tipo de sentimientos cuando viaja solo. ¿Cómo ha sido el viaje en solitario de María Centeno? Pues ha sido súper lindo, o sea, este año 2024, a finales del año pasado decidí que este año se lo iba a dedicar a mi disco y a mi carrera en solitario y ver qué pasaba. Y la verdad es que la vida y la música, que siempre ha sido muy buena conmigo, me está sorprendiendo. O sea, creo que cuando le dedicas tu energía por completo a un solo proyecto, pues el proyecto por fuerza empieza a moverse y empiezan a suceder cosas. Así que sí, requirió como de mucha valentía animarme a emprender este camino yo sola, pero ha sido hermoso. Estoy feliz con este disco, me siento muy orgullosa y pues muy emocionada de ver qué pasa ahora con estas canciones, ver con quién conectan y a dónde me van llevando. ¿Qué has encontrado o qué encontraste al crear estas canciones que no sabías de ti o fundamentalmente no sabías de ti en tu relación con el mundo? Pues creo que encontré como una fuerza de creación. O sea, como que me di cuenta que yo solita puedo generar el movimiento que necesito y concretar las cosas en tiempo y forma y financiar las grabaciones y todo. O sea, me reconecté con un poder que creo que tenía un poco apagado, un poco como perdido en mí misma y pues sí, el resultado fue que logré hacer el disco con el que llevaba soñando años. Oye, a ver, me dices, a ver, tú dijiste, sí, lo voy a financiar. Y entonces vamos a entrar en la parte económica, porque, a ver, siendo muy honestos, hoy los músicos no ganas de las reproducciones en Spotify. O sea, ¿qué nos estamos haciendo tontos? Ganas de tus presentaciones en vivo. Y entonces lo que hiciste fue sacar una ronchita de lo que habías ganado de estar cantando en solitario con la Isla Centeno para de esto hacer el disco. ¿Fue caro? Pues fue un disco... Digo, caro comparado con lo que cuesta hacer un disco con una disquera, no, porque cuando estás independiente, un poco la gente a tu alrededor se acomoda para ayudarte, ¿no? Porque este disco lo hice con colegas que creyeron en mí y en el proyecto, y tuve la suerte, yo escribo canciones con mucha gente, entonces tuve la suerte de recibir un par de adelantos de regalías por mi trabajo como compositora, que me permitió financiar este disco, pero definitivamente es un reto como artista independiente, pues sacar el dinero que necesitas, porque grabar un disco necesita dinero, o sea, necesitas tener recursos para grabarlo, y ese es siempre el reto más importante, pero la verdad es que, o sea, llevo ya como tantos años en la música que ya tengo como ciertas fuentes que creen en mí y me sueltan presupuesto para grabar mi música, a pesar de que yo no soy un artista de disquera. Entonces, eso me permitió grabar un disco, que tal vez si lo hubiera hecho con una disquera hubiera sido mucho más caro, porque cuando haces las cosas con una disquera, pues todo el mundo cobra más caro, ¿no? Y cuando las haces de manera independiente, pues todo el mundo medio que se acomoda para poder participar en el proyecto y para poder darle vida
a este disco, que no lo hubiera podido hacer sin, sin Neto Ayala, que fue el productor, que desde el principio me dijo, yo ya estoy trabajando con disqueras, a mí tu proyecto me encanta, creo mucho en estas canciones, vamos a hacerlo y no te preocupes. Entonces, pues sí, estoy contenta de toda la gente que me ayudó a darle vida a este material. Pero fíjate qué bueno que rompes también uno de los mitos de la actualidad que dicen, no, bueno, hoy producir un disco es la cosa más fácil del mundo y es muy barato y lo haces en el baño de tu casa y lo haces con GarageBand, ya lo tienes, lo cual es o sea, sí puedes hacer la maqueta, pero hacer la masterización y todo lo que se necesita es una cosa muy complicada y muy cara. Claro, sobre todo si quieres que la música tenga como cierto estándar de calidad, porque la mezcla, la masterización, o sea, sí requiere de una inversión. Lo que sí es que tú te puedes gastar en un disco lo que te quieras gastar, ¿no? O sea, si te quieres gastar 3 millones de pesos en un disco, con facilidad lo puedes hacer, o puedes ir encontrando la manera de financiarlo pues de manera mucho más barata, pero de que cuesta dinero, cuesta dinero. O sea, si quieres como mantener un estándar de sonido suficiente para competir con los artistas de disquera, es una realidad que, no, o sea, es muy romántico esto de pensar que si lo grabas todo en tu baño, digo, puede suceder, ¿verdad? Porque es parte de la magia de la música, pero requiere de esfuerzo. Pero fíjate, una cosa es el esfuerzo y otra cosa son las miles de preocupaciones que te pueden salir al producir un disco. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que como artista, o sea, tú dices, bueno, yo quiero presentar estas ideas, ¿no? De amor, de desamor, de impotencia, de odio, de ensueño, de superación, lo que tú quieras. Pero luego viene la parte en donde comienzan las preocupaciones de me alcanzará el dinero para poder poner a este músico o poner esta masterización o tener más tiempo para poder conseguir que se grabe de tal forma o quiero regrabar esta voz. Y entonces la idea comienza a tener otro tipo de tensiones que hacen que tú como productor, músico creativo, tengas otra cancha más en donde jugar. Sí, y yo, bueno, como artista independiente hay un lema que una vez escuché y dije totalmente, se trabaja con lo que hay. O sea, como que también no te vas a detener porque las cosas no pueden ser tal cual como tú te las imaginas, ¿no? Es como, ok, pues tal vez me encantaría grabar en este estudio, pero ahorita mismo no se puede, vamos a hacer lo mejor que se pueda con lo que hay y con lo que se puede financiar sin que se convierta después en un estrés económico impresionante en ti, ¿no? Porque al final yo aprendí de las experiencias, por ejemplo, con la Isla Centeno, que el proyecto tiene que darte primero para estar en paz tú, para cubrir tus necesidades básicas y con lo que queda ir viendo cómo le haces para financiar todo. Y creo que cuando eres un artista independiente lo que sucede es que las cosas toman más tiempo. No es que se tengan que hacer menos bien, no es que se tengan que hacer diferente, quizás en lugar de hacer un disco en un año te toma 2, como a mí, pero al final el resultado valió la pena. Si yo hubiera tenido todo el dinero para hacer el disco así de una, no hubiera tenido el disco que tengo ahora. Entonces hay mucha luminosidad en la dificultad también, como en tener que ir encontrando el camino. Pero fíjate, escuchándote, viene una parte en donde es un total riesgo para el artista, porque el artista tiene que desarrollar la paciencia para poder crear no quiero decir el producto, pero el arte, la creación, el proceso creativo lleve al puerto final adecuado o pensado, pero al mismo tiempo la sociedad va caminando en otra velocidad, y más en un tiempo en donde hay una generación, la de tu edad, que la vive tan rápido y que va cambiando gustos y que va cambiando cosas tan rápido en un movimiento tan fugaz y tan voraz. Entonces también es otro tipo de tensión y otro tipo de ansiedad o preocupación, ¿no? Sí, pero al final creo que a mí la música, una cosa que me ha enseñado, porque para mí la música ha sido como la gran maestra de mi vida, es que a mí me ha obligado a volver a empezar muchas veces. No me ha obligado, más bien me ha dado la oportunidad como de volver a empezar muchas veces y eso ha ejercitado muchísimo mi paciencia. Y yo he entendido también que el género de música que yo hago tiene como un público que no es tal vez el más masivo, pero que sí es muy fiel y que está atento y que cuando sacas una canción entiende lo que implica en cuanto a tiempo y esfuerzo sacar una canción y que la recibe con cariño. Y el chiste también es un poco encontrar la manera de que tu cabeza se independice de esa vorágine de velocidad, porque si no es muy difícil ser un artista independiente, porque es muy difícil mantener el ritmo que la industria espera que mantengas, ¿no? Porque, pues, ¿cómo logras financiar sacar una canción al mes de aquí a que mueras? O sea, es una misión imposible. Entonces yo en algún momento dije, el chiste es que lo que yo haga me haga feliz y se pueda sostener y que haga sentido a mí y hacer música que me guste y pues sí, al final es como
como no engancharte tanto con lo que la industria quiere de ti, porque si no sufres. Pero es que además, María, a mí me queda muy claro algo, y yo creo que tú no has hecho esta reflexión. Este siglo, estos 24 años del siglo XXI han dado enormes voces que se han catapultado, voces femeninas, ¿no? Algunas que ya venían del siglo pasado, como podría ser Natalia, pero por supuesto que está ahí Denise, y también podría estar Mon, y podrían estar algunas cuantas más que obviamente se me están yendo en este momento, pero en esa línea de tiempo de en dónde se encuentra la tendencia de voces femeninas, claro que está Agris y estás tú. O sea, sí hay una parte muy clara en donde están tomando una batuta para continuar con este desarrollo, y más en un momento en donde el papel femenino es protagónico dentro de la sociedad. Pues creo que estamos en un buen momento para ser mujer y hacer música en México. Justo hace un mes estuve en el Festival Era, y fue una cosa hermosa, o sea, la energía, el hecho de ver a puras mujeres en los escenarios fue espectacular. Y justo vi a Francisca Valenzuela y a Daniela Espala, que son mujeres que han tenido carreras que yo admiro y que han ido construyendo con los años, pues. O sea, que han tenido carreras realmente como de resistencia, de creer en lo que hacen, a pesar de que la industria muchas veces les dijo que no, o que se les puso complicado el camino, pero ellas siguieron, y fue muy inspirador. Y dije, wow, de verdad, gracias a todas estas mujeres que abrieron el camino, pues el futuro se ve luminoso, ¿no? Yo realmente creo que va a haber cada vez más espacio en los festivales para los actos femeninos, que va a haber cada vez más propuestas interesantes. Yo casi toda la música que escucho es de mujeres, y de además mujeres colegas mías que están aquí cerca. Entonces yo creo que están pasando cosas increíbles en México con la música alternativa, y es un gran momento para estar aquí haciendo música. Yo estoy feliz. Fíjate, ahorita pensando, ¿no? Daniela, que yo recuerdo cuando comenzaba y que la metíamos en 212, y que así lloviera o estuviera a 40 grados centígrados como en el 212 de Cancún, allí estaba. O Francisca, que me acuerdo que una vez me la llevé a cantar en el metro, ¿no? Y que tenía esta disposición, y la sigue teniendo, de yo hago lo que sea para que la gente me conozca. Y otro nombre, ahorita que dijiste el Era Festival, Elis, ¿no? Claro. O sea, Elizabeth Nogues, Elis Paprika, que no se podría entender la música hecha por mujeres en Jalisco. Pues, obviamente, pues, ahí está Kenny y muchas más, ¿no? Y también está Sara, pero del siglo XXI no se entendería sin Elis Paprika. Claro, y además Elis, que ha tenido como este papel como de madrina de todas, ¿no? Y de buscar espacios y de generar propuestas para que las chicas de la industria puedan florecer y dar a conocer su trabajo, lo que organiza la Marqueta para vender merch. O sea, no, Elis es un gran personaje. Y sí, estuvo espectacular el Era, porque fue súper inspirador. Dije, wow, de verdad, todas estas mujeres creyeron en ellas. Y justo, yo me acuerdo que la primera vez que vi a Daniela fue en un lugarcito en Guadalajara, en la que había, yo creo que 15 personas, y nadie le estaba poniendo mucha atención, y luego verla ser la reina del festival Era 10 años después. Y es así, o sea, como que la música va muy rápido, pero tienes que quedarte ahí, tienes que querer permanecer en la carrera, como seguir. Por eso tienes que hacer cosas que te den satisfacción y que te hagan feliz, porque si no es demasiado cansado estar en esta industria. Porque las cosas casi nunca salen como tú quieres que salgan, ¿no? O sea, es una cosa que se va construyendo con el tiempo, y yo lo he aprendido, ¿no? He estado en muchos proyectos y siempre es como ir creciendo, ir amarrándose de las cosas chidas que van pasando y no soltar y seguir teniendo ganas de crear. A ver, para terminar, porque ahora sí viene Marco Vinicio, un montón de cosas, y mira que podría quedarme platicando contigo y con cada una de las mujeres que acabamos de decir. Siempre es una maravilla el podcast. A ver, te voy a decir una cosa, y yo creo que la gente que ha seguido este programa, hay una circunstancia en donde el creativo masculino llega un momento en donde tiene esta parte en donde no se quiere salir del personaje. O sea, ya creó esta historia de soy el fregón, cantante, compositor, creativo, rockstar, y entonces ya como que se paraliza. No sé si me dio a entender, es como muy almidonado. Y ustedes como mujeres siempre tienen esta parte en donde hay no hay una pérdida de sensibilidad hacia cómo comunicarse con la audiencia. Y yo eso lo agradezco, porque lo que se demuestra en los discos y en las canciones es lo mismo cuando converso con ustedes. Yo también creo que la sensibilidad como femenina, y también en general como de todos los artistas LGBT, es diferente, como que las historias también, como que las cosas que tenemos como guardadas para decir, pues son nuevas, ¿no? Porque durante los 90s y así pues, se contaban puras historias
justo desde el punto de vista de estos artistas hombres y ya, yo creo que la gente inconscientemente ya se cansó. Por eso cuando escuchas las historias de las canciones de Daniela o las historias de las canciones de Francisca, resulta tan refrescante porque es un punto de vista nuevo que sí tiene como una sinceridad, como una conexión con el sentimiento, pues bastante genuino. Y por eso creo que también ahorita las mujeres están dominando todo, porque sus historias, sus puntos de vista, pues son diferentes, son nuevos, son frescos. Y me siento muy feliz de ser parte, como de sentirme parte de como de esa comunidad, porque a varias de ellas ya las conozco y como que me han dicho, güey, nos gusta tu música, vas bien, sigue, o sea, entonces he recibido como, pues sí, como que me han, no apadrinado, pero amadrinado, y es muy lindo. Y creo que la comunidad que se ha creado en torno a la música que hacen las mujeres es espectacular. Jimena Sariñana, no la habían nombrado y de hecho acaba de sacar un discazo. Jorge Alarcón lo acaba de entrevistar en Sonido Inmaterial aquí en Real. Maravilla. Y ahorita que dijiste de cantantes de la comunidad, bueno, nada más pensar en Estemán o me llamo Sebastián, por dar dos ejemplos, o Juan Manuel Torreblanca, que vamos, yo sigo creyendo que sí tienen esta enorme característica de no perder la intensidad dentro de su mensaje. María, yo lo único que te puedo decir es que tienes un discazo. Gracias. No agradezcas la verdad. O sea, y es el disco en donde se refleja solo una parte de lo grandiosa que eres. Y eso creo que lo vamos a seguir viendo. Yo no sé si lo voy a seguir viendo haciendo estas transmisiones, pero sí como un fiel seguidor de tu talento, y eso a mí me da una gran satisfacción. No, pues muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que tú fuiste de las primeras personas que creyó en mí y pues aquí seguimos en el camino, así que en serio, qué chido que te gustara el disco. Y sí, yo también estoy muy orgullosa de este material y espero que sea el primero de muchos de mi proyecto solista. Yo estoy convencido de ello. Te mando un gran abrazo, María. Abrazo, Gonzalo. Muchas gracias por el espacio. Que estés muy, muy bien. Ay, me dijo que gusto verte y la corté, pero créanme que, miren, si tienen algo que hacer, así literal, el día de hoy, es ir a escuchar el material de María Centeno. Ahí la pueden encontrar ya en cualquier plataforma, están muy puestos para que puedan ustedes, pues nada más voltear a ver cómo si hay un talento exacerbado en México, y como bien dice María, talento que viene de mujeres. Reporte de tráfico. Déjenme ir a ver a Marco Vinicio. María Centeno se llama. Así, María Centeno. Tarde para despedirnos se llama el disco, entre canciones que vienen dentro del disco, para que no haya duda al respecto y que ya sepan por dónde. Lo más reciente de María está No te vayas sin mí, Tarde para despedirnos, Consolarme, entre algunas de las canciones que tienen que escuchar de ella, y que aquí podemos nosotros ir poniendo, así tal cual, poner todo el disco de María no es una mala idea. Hola Marco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Gonzalo, ¿y tú? Viendo dos cosas, bueno, tres, que quería platicar contigo. Hoy se estrena allá en Jalisco, bien, Curios, Gabinete de Curiosidades del Cirque du Soleil, allá en la Carpa Soleil en Plaza Patria. ¿Vas a ir? Esperamos que sí, Gonzalo. Eso no me gusta perdérmelo, Gonzalo, y la verdad es que el Cirque du Soleil me considero muy, muy, muy fan de esto. Va a ir una cantidad brutal de gente, entonces yo les recomiendo, va a estar creo que hasta el 20 de octubre, si mal no recuerdo, ¿no? Así es. Sí, a ver, no quiero perder. Van a recibir más de 40,000 visitantes desde Jalisco, de fuera de Jalisco y de la zona metropolitana de Guadalajara. Muy puestos, un evento y un esfuerzo de Carlos de la Torre y de Ocesa. Qué bueno que hagan esto, ya que ya no pueden hacer festivales porque pues no hay quien lo promueva, y pues quien lo tendría que promover lo hace con las patas. Bueno, pero qué bueno que Curios del Cirque du Soleil lo hagan. Vayan a verlo. Ese es uno. Dos, ¿viste la historia? Y me lo digo muy rápido porque ya son 9:55. La historia de Israel, lo de los bipazos, que les mandaron un bipazo que terminó siendo un putazo, que terminó hiriendo a 2,800 miembros de Hezbollah. Así es, Gonzalo, y se espera que el día de hoy vaya a haber otra nueva réplica de ese tipo de ataques programados. Se había dicho que a los miembros de este grupo terrorista se les había quitado los celulares para evitar infiltraciones tecnológicas, y mira, de todas maneras, con esta nueva dimensión, esta nueva estrategia de ataque, de todas maneras se logró este número de muertos y este número tan alto de heridos, ¿no?
No solo eso, sino que hoy en la mañana ya salieron los casos, no solo del que les dieron un bipaso, sino que los cambiaron por walkie-talkies y les pasó a los mismos los walkie-talkies. O sea, a los radioaficionados les aventaron así literal y ahora les estallaron sus walkie-talkies. Y hasta carros incendiados que lograron con esto, porque el walkie-talkie más genera una mayor energía de explosión, pues. Muy bien, pues les digo que estamos en tiempos muy curiosos en la historia internacional mundial, ¿qué estoy diciendo? ¿Vas, Marco? Claro que sí, comentarles muy rápido cómo se encuentra el tráfico esta mañana en la área metropolitana. En carretera Chapala, de del aeropuerto, un percance mantenía complicada la circulación hacia acá. Periférico Nuevo y Coyula, otro percance, una fuga de aguas negras con encharcamientos considerables en la avenida 8 de julio en su cruce con Mezquitera. En Periférico Sur y avenida La Cantera, un percance donde un auto cayó en socavón. Obras en la colonia Magaña que mantienen cierres en Francisco Márquez y Ecenía. Además, de lateral de avenida Lázaro Cárdenas hay un choque, una carambola. Para quienes van de Cruz del Sur hacia avenida Colón, tomen en consideración un árbol caído tapa 2 carriles de avenida República y Damián Carmona. Además, en la glorieta de avenida Guadalajara y las sendas en Valle Imperial, un percance entre particulares, un motociclista lesionado en prolongación Guadalupe y Arcilla, tómenlo en cuenta también, y un árbol caído en Violeta y la calle Hidalgo en Tlaquepaque. Más sincronizados los semáforos de Enrique Díaz de León desde Red de Claros, avenida La Paz, igual los de derecha de la Calma. En Camino Real a Colima y La Bella no funcionan los semáforos, igual que en República y Ejército, en avenida González Gallo y Salvador López Chávez, en avenida Patria de Niños Héroes, avenida Javier Mina y calle 82, avenida República de Rosales, Patria de Alcamichines, tómenlo en cuenta. Vialidades complicadas de circulación, Juan Gil Preciado de Coletlán hasta la cima, avenida Santa Margarita, prolongación Acueducto y toda la zona de alrededor, Belisario Domínguez y avenida Revolución, y avenida Aviación de base aérea hasta 5 de mayo, también con mucha carga vehicular esta mañana, lo que en el reporte vial de Radio Real Gonzalo Toro. Antes de dejarte ir, Marco, esta mañana Radio Fórmula está dando a conocer una información que voy a poner en este momento. Dice, Radio Fórmula informa a la opinión pública, 11 años siendo el noticiero más escuchado de la radio en México. A partir del 23 de octubre, el programa por la mañana que se difunde de las 7 a las 10 horas y es conducido por Ciro Gómez Leiva, iniciará una nueva fase de transmisiones simultáneas desde la Ciudad de México y Madrid. De cara a este importante proyecto, Grupo Fórmula anuncia la apertura de Fórmula España, estudios de producción y transmisión para radio, televisión y todas las plataformas. Después de 11 exitosos años al aire, Ciro Gómez Leiva y Grupo Fórmula aprovecharán esta circunstancia para comenzar una adecuación por el formato del programa con el sentido literal caracterizado por la mañana en este tiempo. Ciro Gómez Leiva afirmó que la transmisión y producción mixta México-Madrid es una extraordinaria oportunidad para refrescar el programa de cara con la creciente disputa de audiencias. Ciro Gómez Leiva va a hacer su programa de radio desde Madrid a partir del 23 de octubre. Pues mira, Gonzalo, pues esperamos que le vaya muy bien. Que así sea. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Un abrazo, cuídate mucho, cuídense todos, que otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces, buen día. Ahí está Marco Vinicio con nosotros esta mañana aquí en Real, ya para terminar el programa del día de hoy. Así que ya nos queda nada tiempo para el Evangelio del Día. En aquel tiempo el Señor dijo, ¿con quién pues compararé los hombres de esta generación y a quién se parecen? Se parecen en los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo, os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, o hemos entonado endechas y no habéis llorado, porque ha venido Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, ahí tenés un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Muchas gracias. Mañana regresamos a las 8:30 de la mañana. Esto es